Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Traemos a Baby Metal de la mano de Christian Roca. Tamashi no Refrain. Es Live Legend 1997. Su metal Seitan Sai, año 2013. ¿Vale? Ujú. Es que esto, lo de los números del Legend que no iba con el año, a mí al principio me costó. ¿Vale? Yo al principio creía que era el año, pero claro, lógicamente en el 97 Baby Metal todavía no estaba. Así que año 2013. em, Dice originalmente tema musical de la película Neon Genesis Evangelion, Death and Rebirth. Así que interesante, ahora después lo comentamos y analizamos. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos. Se agradece un like, clic en la campana para avisaros de todas las reacciones, suscribiros si no lo habéis hecho y vamos allá. 私に帰りなさい記憶をたどり優しさと夢の源へもう一度星に光れ生まれるために魂のルフラ青い影に包まれた素肌が息の中で静かに震えてる命の行方を問いかけるように指先は私を求める抱きしめてた運命のあなたは季節に咲くまるで儚い花希望の匂いを胸に残して散り飛ぶ鮮やかな姿で私に帰りなさい生まれる前にあなたが過ごした大地へとこの手に帰りなさい巡り合うため奇跡は起こるよ何度でも魂のルフラ Bueno, espectacular, ¿no? Em, Tengo aquí una duda, porque por un lado veo como músicos a los esqueletos estos, pero por otro lado veo bajos y guitarras puestos en los pies, como si esto fuera un descanso de los músicos. Y luego volvieran. No tengo claro si por aquí ya estaban la Cami o no. Acá no sé. En esta canción en concreto les han dado un descanso, no termino de entenderlo, ¿vale? Como tampoco vamos casi aprendiendo a la vez que estamos viendo los vídeos y no podemos ir tampoco investigar demasiado para no tener esa, esa sobreinfluencia, ¿vale? Pero bueno, para empezar, ¿no? La voz de Sue es, como siempre, espectacular. Sí. Eh, claro, yo
este anime no le he dado mucho. No sé si tú. No, yo tampoco. Claro. Pero lo que sí veo es una claridad de voz impresionante. Mira que hace tiempo, ya hace de esto 12 años y la técnica está súper depurada. Como siempre, Su transmite pues una gama de emociones de todo lo que canta con mucha intensidad. Y bueno, la conexión con la audiencia está clarísima, ¿no? La gente está como loca. No, pero como loca. Está ahí a tope. Y lo que es raro es que no estén por ahí Yu y Moa. Estarán descansando, ¿no? Y claro, por eso te digo que puede ser algo así, ¿no? Es decir, vamos a sacar para que todo el mundo descanse. em, Dejamos a Su sola cantando este tema y, y mientras pues la banda de la Cami está descansando, Yui y Moa están descansando y ya está. Em, a ver, la letra pues habla de la lucha interna, de la esperanza frente al miedo, la fortaleza que está en tu interior. Así que bueno, es un poquito... em, Estoy buscando frases así. Bueno, habla de, dice, ¿qué queda en mi corazón, no? Buscando la luz. Lo de refrain del alma. Bueno, eso es estribillo, ¿no? Más bien. Sí, Estribillo. Estribillo, sí. Sí, bueno, habla de sentimientos, ¿no? Los sentimientos recurrentes y lo que te decía antes, ¿no? La fuerza interior de cada persona. Yo creo que va por ahí el tema. Como en tantas otras letras juegan con la dualidad esta de por un lado, verse vulnerable, pero de tener la determinación de salir hacia adelante. eh, ¿Vale? Lo típico, ¿no? Yo creo que si es el tema de un anime, la mayoría de las veces es la temática del camino del héroe, ¿no? Es decir, sí, normalmente enfrentarse a es las lo que... adversidades, alguien que en principio es corriente, de pronto pues hace cosas extraordinarias y por el camino tiene que ir superando pues todas las debilidades, miedos, padecimientos para llegar pues a ese gran objetivo, ¿no? Em, Bien, bueno, después hay simbolismo tipo habla del alma, habla de la luz y la oscuridad. Bueno, hay cositas. Así que cualquier letra, de verdad, ¿eh? Cualquier letra de rock japonés tiene muchísima más profundidad que las letras nuestras, ¿eh? Nosotros es Normalmente sí, somos más básicos. sí, más básico. Nosotros es rima, bien, hacia adelante, venga, continuamos. Con cualquier cosa. Sí, sí, sí. Bueno, eso, a decir verdad, eso ha ido cambiando también y hay gente que te hace verdaderas letras potentes, incluso discos temáticos en torno a una idea, ¿no? Am, no sé, es que se me viene a la mente el disco del Ángel Caído de Avalanche, pero que, a ver, ese disco me gustó mucho. Además Sí, los pude ver en directo y eso era una locura. Era una locura. El cantante que ahora mismo está en Warcry, ¿vale? sí, claro. Y el Víctor García, ¿eh? Víctor García es un pasote en directo. ¿Cómo canta el muchacho? Bueno, el hombre. Además, me parece. No recuerdo yo si ese día era doblete vía Saratoga y Avalanche. Así que fue como, oh, oh. Sí, vamos, que te lo pasaste bien. Pipa. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Le doy un poco para atrás y seguimos. 魂のルフラ祈るようにまぶたとした時に
No sé si será la Cami, pero vamos. Sí, Si bueno, no era pero la Cami, tocan estupendamente también, ¿eh? sí, bueno, el backing track, ¿no? Porque ahí ya decíamos que ellos vestidos así de esqueletos no pueden tocar. Entre que. No, no, no. Con los guantes que tienen puestos ya te. No, no, ya, claro, claro. Gato con guantes no caza ratones, así que no se puede tocar. Ya te digo yo que no se puede. Em, yo creo que ha sido eso, darles descanso. Bueno, pues fenomenal, ¿no? Sí, sí. La verdad que ¿Cuánto hace ya? 12 años. 12 años. Y cantaba así, bueno, si es que la hemos visto desde pequeñita ahí cantando Sí, sí. Em, Me ha impactado una cosa del público. las Vale, Nakamura Brothers, las Sisters. sí, sí, sí. Creo Fue fallo mío, ¿eh? no pasa nada. Eh, mira, 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 mira esto. ¿Qué hace este tipo por encima, abajo a la izquierda, David? ¿Ves? Ese hombre que está. Es Sí, decir, sí, está esto, ahí. pero esto es rarísimo en el público japonés. Un tío ahí por encima de la gente. Ah, de hecho, el que está. Alguno que se ha venido muy arriba. Sí, 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 pero de hecho la gente lo está mirando como raro, ¿no? Diciendo, ¿qué hace? ¿Qué haces, tío? Sí, sí, te has. Lo mismo es un occidental, ¿vale? Que se Te, habrá te visto has... No me extrañaría, ¿eh? Así que bueno, que lo he visto y ha sido como, "¿Oh? ¿Y esto?". No. La verdad que no me extrañaría. Sí, 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 sí. Bueno, pues genial. Muchísimas gracias, Cristian Roca, por traernos a Baby Metal, que siempre es bienvenido en el canal. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si veis una publicidad que salta de una reacción, te lo agradecemos. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.